Quiero compartir con ustedes una serie de reflexiones acerca de un tema que no se relaciona de manera directa con elecciones y partidos, pero sí se relaciona de manera muy estrecha con los procesos de democratización en América Latina. El título es Democracia, Autocracia y Cambio Constitucional. Como todos ustedes saben, en América Latina hemos tenido distintos ciclos de cambio político y casi todos ellos estuvieron vinculados a procesos de cambio constitucional, a procesos de reemplazo o a procesos de reforma profunda de las constituciones. Esto ocurrió obviamente durante las etapas de transición del autoritarismo a la democracia, pero ha ocurrido también luego de instaladas las democracias hacia fines de los años 80 y comienzos de los 90 en la región. En democracias ya establecidas, el primer proceso fue el de Colombia en el año 90-91, luego seguido por los casos de Venezuela, luego Ecuador en el 98, Ecuador nuevamente en el 2008, Bolivia en el 2009. Hoy tenemos un proceso constituyente en Chile, que me parece oportuno hacer unas reflexiones colocándolo en una perspectiva de análisis comparado, porque creo que pueden ser de utilidad para varios procesos que se comparten hoy en día en la región. Los temas sobre los que quiero reflexionar son los siguientes. Las ambigüedades que existen en la relación entre democratización y cambio constitucional. Tendemos a asociar naturalmente el cambio constitucional, la creación de nuevas constituciones, con procesos de inauguración democrática, con procesos de profundización democrática, pero sin embargo los procesos constituyentes en América Latina han estado históricamente mucho más relacionados con procesos de autocratización que con procesos de democratización. Y hoy en día, de hecho, una de las principales características que tienen los procesos de regresión democrática, es decir, los procesos de regresión que se inician por líderes electos, justamente tienen como característica el ser sellados a través de cambios que normalmente se consolidan a través de la Constitución. Quiero hablar del impacto del origen y el contenido de los cambios constitucionales en cuanto a los posibles efectos que estos pueden tener luego de implementadas en cuanto al nivel de democracia o en cuanto a la erosión de la democracia. Fenómenos relativos a la experiencia latinoamericana, varios de los cuales señalan la tensión y contradicción potencial que existe entre cambio constitucional y democratización. Y finalmente hablarles, como ya les mencionaba, sobre el caso de Chile y las promesas y desafíos que este caso presenta hoy en día. Para poner un poquito en perspectiva comparada, y no solamente en América Latina, sino en el mundo, entre 1900 y 2010 se adoptaron nuevas constituciones en 93 de las 141 transiciones a la democracia que se dieron en el mundo, es decir, el 66%. La vasta mayoría de las transiciones fueron cristalizadas en una nueva constitución. En el mismo periodo, 21 países latinoamericanos reemplazaron sus constituciones dentro de un régimen, en el mismo periodo, en el mundo, 21 países reemplazaron sus constituciones dentro de un régimen democrático que tuviera al menos 5 años de vigencia. En América Latina, que somos una región muy conocida por la inestabilidad constitucional e institucional más generalmente, se adoptaron 24 constituciones en proceso de transición democrática y 8 más recientes que han tenido lugar dentro de regímenes democráticos de al menos 5 años de vigencia. Durante las transiciones, el objetivo que tuvieron los procesos de reemplazo constitucional fue eliminar legados autoritarios, permitir elecciones libres y equitativas. Este fue el principal objetivo, la razón de ser de estos cambios. Ya una vez que se habían establecido democracias, el objetivo más común ha sido y es mejorar la rendición de cuentas de los representantes y ampliar derechos ciudadanos. Para ponerle dos títulos genéricos, están siempre vinculadas últimamente a una mayor transparencia, ¿sí? Reducción de la corrupción, acercamiento de los representantes a los representados, etcétera, pero estas son las dos ideas centrales. Sin embargo, como les decía desde el comienzo, la relación entre democratización y cambio constitucional
es en sí misma indeterminada y en verdad es ambivalente. Esta es una tabla que indica todas las constituciones que se sancionaron en el mundo entre 1900 y 2015. Un total de 438 constituciones en el mundo. Lo que llama la atención, y es importante tener en cuenta como punto de partida del análisis, es que si observamos las constituciones que fueron implementadas en democracia o más aún, creadas en democracia, es decir, creadas en años donde había ya elecciones libres y equitativas, es una fracción minoritaria del total de las constituciones que han existido en el mundo. Específicamente, un 31% del total de las constituciones en el mundo fueron implementadas en democracia, cuando fueron adoptadas en años autoritarios o bien al comienzo de un proceso de elecciones democráticas, y cuando miramos solamente las que fueron ya creadas en años democráticos, se reduce a un 12%. Si miramos esto mismo en América Latina, la relación es muy parecida, ¿sí? Constituciones aprobadas entre 1900 y 2015, las creadas en dictadura son la vasta mayoría. La vasta mayoría, 25% de las constituciones fueron creadas bajo dictaduras civiles, el 46% creadas en dictaduras militares. Creadas en democracia, solamente un 29%. ¿Qué es lo que nos dice esto? Bueno, nos dice esto algo que hoy en día en la ciencia política ya no llama la atención, porque existe una vasta agenda de investigación sobre instituciones políticas en regímenes autoritarios, pero sí causa cierta perplejidad desde una perspectiva clásica, según la cual las dictaduras se basaban en regímenes de hecho, regímenes de fuerza, en el cual se suspendían las normas y éstas pasaban a ocupar un segundo lugar. Lo que nos dicen estos datos agregados es que es totalmente lo contrario. Las dictaduras son afines a la creación de reglas. Y de hecho, en América Latina específicamente, pero también en gran parte del mundo, pero en América Latina con mucha particularidad, sobre todo por parte de dictaduras militares, los dictadores latinoamericanos han sido muy proclives a crear constituciones, muchas de las cuales a veces siguieron rigiendo en periodos democráticos. Hoy en día en América Latina hay solamente 2 países que tienen constituciones creadas en dictadura, que son Chile y Panamá, justamente. Ahora bien, si nosotros analizamos de manera muy sencilla, en una asociación que obviamente desde el punto de vista estadístico es cuestionable, pero que uno trata de hacer una relación entre el cambio constitucional y el impacto que éste ha tenido en un plazo relativamente razonable sobre los procesos de democratización. Acá me quiero enfocar ya no en las transiciones, sino en los casos que hoy son los más importantes, que son los procesos de cambio constitucional que se presentan como posibilidad de renovación de la democracia, de mejoramiento del sistema representativo, de fortalecimiento de la rendición de cuentas, vale decir, como una oportunidad de profundizar una democracia que ya existe, imperfecta, ¿sí? A veces criticada por simplemente liberal o representativa, que se le busca profundizar vía fortalecimiento de los derechos ciudadanos, vía fortalecimiento de mecanismos de participación, rendición de cuentas, etc. En esta lista hay 25 constituciones sancionadas en distintos países, en distintas regiones del mundo. La característica de estas elecciones es que se tratan todas de constituciones creadas en democracias que tuvieron al menos 5 años de vigencia luego de la primera elección libre y competitiva. Si tomáramos un parámetro menor de 3 años o de 2 años, es decir, casi coincidiendo con el inicio de la transición, el número crece. Si nos ponemos en este umbral de 5 años o más, este es el número total de constituciones que fueron creadas hasta ahora en el mundo en democracias, digamos, ya establecidas con este criterio muy delgado de establecidas, que simplemente quiere decir que tiene al menos 5 años de vigencia.
A la derecha hay dos índices muy utilizados en la ciencia política actual acerca de democratización. Uno es el índice de democracia liberal de Varieties of Democracy, de variedades de la democracia, y el otro es el índice de Polity4, que es también muy utilizado. Son dos índices continuos y lo que resumen esas tablas es si el diferencial del nivel de democracia que existía antes y después del cambio es positivo, es negativo o es neutro. Neutro quiere decir que simplemente no produjo ningún cambio, ¿sí? Si analizamos el índice de Bidem, y este diferencial está tomado en el promedio de 5 años antes y 5 años posteriores. Es decir, que positivo quiere decir que la diferencia en el promedio de los 5 años anteriores y los 5 años posteriores a la sanción de una nueva Constitución mejoró la democracia. Negativo es que la deterioró. Neutro es que se mantiene exactamente igual. En el índice de democracia liberal de Bidem, de Varieties of Democracy, la democracia declinó en 10 casos, mejoró en 9 y permaneció en el mismo nivel en 6. Es decir, que si hacemos un análisis, un pantallazo simplemente, en esta asociación lo que vemos es que se comprueba que la relación es indeterminada. No hay nada que prediga que estos cambios van a mejorar la democracia o por el contrario la van a deteriorar o que simplemente son irrelevantes. Ahora bien, ¿qué factores, y esto es parte, creo, de lo que quiero transmitir, qué factores hoy en las ciencias sociales y en la ciencia política comparada sabemos que están positivamente relacionados a un efecto diferencial democratizador? Y hay 3 elementos que están asociados a un potencial democratizador de los cambios constitucionales. Unos elementos relativos al origen, en segundo lugar al contenido y otros relativos a la implementación. En cuanto al origen, los factores más correlacionados estadísticamente con un diferencial positivo en el proceso de democratización son los cambios deliberados y negociados por una pluralidad de fuerzas políticas con representación efectiva de los principales grupos y divisiones sociales, complementado, ¿sí?, no sustituido, por una amplia participación popular durante el proceso. Y digo complementado y no sustituido porque justamente el factor crucial, estadísticamente hablando, en todos los cambios en el mundo que se han producido, es que haya habido un compromiso entre una pluralidad de fuerzas políticas. Esto es algo que se sabe y es parte de los lugares comunes, si se quiere, de la ciencia política comparada, desde que se fundó en los años 50 y 60, la idea de que las democracias más sólidas que se establecieron históricamente fueron a partir de algún compromiso fundacional entre fuerzas políticas opuestas, pero hoy en día tenemos la evidencia de que en los cambios constitucionales esto es visible como un efecto empíricamente comprobable. Complementado con participación popular, la participación popular sigue y demuestra la calidad que va a tener el tipo de participación. Cuando la participación popular se utiliza en ausencia de esos compromisos entre fuerzas políticas antagónicas, el efecto es exactamente el contrario. Están asociados con procesos de regresión democrática. El segundo elemento es relativo al contenido. ¿Qué contenido deberían tener o suelen tener las constituciones que terminan teniendo un impacto diferencial positivo? Bueno, tienen la suma de ciertos elementos. En primer lugar, la ampliación de derechos ciudadanos, que es un fenómeno muy constante, si se quiere, en todos los cambios constitucionales que se dan dentro de democracias, pero lo que es más importante, acompañada de un nuevo equilibrio de poderes que imponga mayores constreñimientos al Poder Ejecutivo. Esta combinación no es frecuente en América Latina. En América Latina lo que tenemos históricamente desde antes de los procesos de transición y desde antes de los cambios que se han dado recientemente dentro de democracia es la ampliación de derechos ciudadanos y sobre todo la ampliación de derechos sociales, pero siempre acompañada de un fortalecimiento al Poder Ejecutivo y sobre todo un fortalecimiento en las dimensiones donde el Poder Ejecutivo es más incidente en el proceso de elaboración de políticas públicas, que es en la distribución de facultades y prerrogativas legislativas.
y además con un diseño que proteja a la oposición política sin coartar excesivamente el poder de las mayorías electorales y legislativas. ¿Qué quiere decir esto? Que en un diseño de frenos y contrapesos es posible también caer en el fenómeno contrario, que es generar muchas limitaciones a la expresión del poder de las mayorías electorales, al poder de las mayorías legislativas, y esto también da como resultado una democracia ineficiente, poco responsiva, si me permiten utilizar este anglicismo, poco responsiva a las demandas populares, en el sentido de que existen demasiados actores con poder de veto y los que gobiernan no pueden gobernar en nombre de ninguna mayoría. Entonces se trata de un equilibrio muy delicado, pero tenemos evidencia empírica y cualitativa para afirmar que esta combinación de diseños tiende a producir un impacto diferencial positivo. En cuanto a la implementación, que es algo que trasciende al origen y cómo se diseñan las constituciones, en verdad es un poco la proyección de los elementos fundantes a la etapa de implementación, que es el mantenimiento de un balance equilibrado de apoyo electoral e influencia institucional entre el gobierno y la oposición. Cualquier caso en el cual un gobierno comienza a tener un apoyo electoral excesivamente asimétrico con respecto a las fuerzas de oposición, esto augura muy mal para el sostenimiento del régimen constitucional y por lo tanto de la democracia. Y muy importante, el mantenimiento o el fortalecimiento de una sociedad civil plural. Si hay un elemento que aparece profundamente correlacionado con la profundización de la democracia luego de cambios constitucionales, es la existencia y el fortalecimiento de una sociedad civil que demanda el cumplimiento de los cambios que se produjeron en estos textos. La experiencia latinoamericana, siempre, yo investigo este tema hace bastantes años, siempre la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el caso bueno? ¿Cuál es el caso a imitar? Bueno, después podemos discutir eso. Hay pocas experiencias buenas. Yo creo que el caso de la Constitución colombiana del 90-91 fue uno de los mejores parámetros que hemos tenido. Y hoy creo que Chile presenta la oportunidad, no lo garantiza, de que pudiera convertirse en un cambio constitucional que profundice la democracia. Pero lo que sí tenemos en América Latina, lamentablemente, son muchos ejemplos de la relación en tensión y en contradicción entre cambios constitucionales y democracia y democratización. Y solamente menciono tres, porque son bastante salientes en la historia de América Latina reciente: los legados dictatoriales, los cambios regresivos y los diseños contradictorios. En cuanto a los legados dictatoriales, bueno, durante las transiciones a la democracia, es decir, cuando se crearon las constituciones que fueron fundantes del régimen democrático, constituciones que a veces no se crearon al momento de la transición o luego de la primera elección democrática, sino que se crearon en periodos autoritarios. Bueno, estas constituciones lograron hacer viable en muchos casos la transición. Pongo la figura de Pinochet porque el caso de Chile es el caso más emblemático. Sin la constitución de Pinochet reformada en el 89, con todas las garantías que dio al régimen autoritario saliente, la transición no hubiera sido posible. No hubiera sido posible sin los senadores nombrados por el ejército, no hubiera sido posible sin la función exorbitada y exorbitante que tenía el Consejo de Seguridad Nacional. Pero justamente estos legados luego dificultaron aspectos de la consolidación y muy en el largo plazo terminaron relacionados con la explosión y el estallido social del 2019. ¿Sí? Entonces, son muchas las constituciones en América Latina que han generado estos legados que por un lado permitieron la transición en el corto plazo y fueron positivas, pero luego en el largo plazo, vía restricción de derechos, vía restricción del poder de las mayorías legislativas, vía estados de excepción de dudosa credencial democrática, ¿sí? Terminaron complicando los procesos de consolidación democrática. Los cambios regresivos han sido hoy y son hoy en día muy visibles, son emblemáticos, casi que en muchos países cuando se habla de un cambio constitucional, lo primero que sale a la discusión es
esto va a arruinar, no va a mejorar la democracia, precisamente por la secuencia que hemos tenido de cambios regresivos para la democracia, que han sido los casos que conocemos en los países andinos, particularmente en Venezuela, que fue el caso pionero, pero luego emulado en el 2007-2008 por Ecuador. ¿Qué caracterizó estos cambios regresivos? Bueno, primero estar acompañados de una recomposición del sistema partidario, por medio del ascenso de nuevos partidos y outsiders, es decir, líderes políticos que no tenían relación o que tenían poca relación con los partidos políticos tradicionales. Una deslegitimación de los partidos tradicionales, de modo tal que estos ya no fueran opción. Un uso abusivo de la teoría del poder constituyente, que fue la apelación democrática máxima que tuvieron estos procesos, es decir, la idea de refundar el régimen democrático en un contexto donde la democracia, deficiente, debilitada, con problemas de corrupción, sin embargo ya existía. Pero se apela a la teoría revolucionaria del poder constituyente, ¿por qué? Porque fue justamente un instrumento retórico, conceptual, pero que después se plasma en mecanismos institucionales muy concretos, como las asambleas constituyentes soberanas, con sistemas electorales que buscaban dar un premio mayoritario al partido ascendente, para a través de la Asamblea Constituyente cooptar y capturar el poder del Estado. Que eso fue lo que hizo precisamente el proceso constituyente en Venezuela en el 98-99 y luego, como decía, fue imitado en Ecuador. Y la manipulación de la participación popular, ¿sí? Porque estos procesos tuvieron todos como característica una relación perfectamente asimétrica entre pluralismo político y participación popular. Casi que diría que esta es una relación que se sostiene históricamente no solo en América Latina, ¿sí? En general, dado que las constituciones necesitan presentar un elemento de legitimación, siempre hay un recurso a la participación popular que a veces es más extremo y más aparatoso todavía cuando se hace a través de una concentración de poder, ¿sí? No en vano, muchas constituciones sancionadas en dictadura, sin embargo, fueron luego ratificadas por referendos, ¿sí? Podemos cuestionar, obviamente, esos referendos, pero suele haber una relación inversa entre uno y otro. Bueno, acá hay una ilustración de un discurso que dio Chávez en la Academia de Ciencias Sociales y Políticas en el 98, precisamente con esta apelación a la teoría del poder constituyente, que era como la invocación que legitimaba la idea de que se iba a llamar un referendo para que se autorizara no solamente llamar a una asamblea constituyente, sino que se autorizara a llamar a una asamblea constituyente bajo las reglas electorales que iba a definir el gobierno y que en su momento causaron toda una controversia jurídica que finalmente, con idas y venidas, la terminó ganando Chávez y es parte de lo que selló el diseño de ese proceso, ¿sí? Los casos en América Latina, me gustaría mencionar que el caso clásico, digamos, de cambio constitucional con el pretendido objetivo de profundización democrática, pero que en realidad lleva a una regresión, fue el caso de la Constitución del 48-49 en Argentina, bajo Juan Domingo Perón, que fue la Constitución que amplió notablemente los derechos sociales en Argentina, pero que además fortaleció el Poder Ejecutivo y estableció la reelección indefinida del presidente, además de que inauguró un periodo de acosamiento y de persecución de la oposición política, tal que pocos años después, a partir del 51, Argentina ya no era un régimen democrático. Pero las analogías entre lo que fue el proceso constituyente en Argentina del 48-49 y lo que ocurre en Venezuela en el 98-99 son realmente asombrosas, desde la retórica hasta el diseño, ¿sí? Y como les mencionaba el caso de Ecuador, el caso de Bolivia es un caso híbrido, es un caso que comienza con características plurales, es una asamblea constituyente que se convoca de manera legal a través de una reenmienda constitucional que se hace en el 94 con la participación de todos los partidos, que en el año 2006 se sanciona una ley de convocatoria sancionada también por una mayoría calificada de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución, pero que a poco de elegida la Asamblea Constituyente y dada la mayoría que logra el movimiento al socialismo,
comienza una puja por el control de la Asamblea Constituyente, con un reclamo de que la Asamblea Constituyente era soberana y que tenía que romper con todas las trabas que se habían puesto, en particular y muy especialmente con la idea de que se tenían que tomar decisiones por 2/3. Finalmente hubo un acuerdo con la oposición, pero es un caso híbrido porque finalmente ese acuerdo duró un suspiro. En el año 2009, pocos meses después de que se sanciona la Constitución y de que se había sellado el acuerdo, entre otras cosas, para ponerle más límites al Ejecutivo, que la reelección presidencial fuera solamente por 2 términos y no más, se fortaleciera el Poder Judicial, el MAS gana abrumadoramente las elecciones, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, y la Constitución que se había sancionado hacía menos de un año por vía de un acuerdo político terminó en letra muerta y que con el tiempo fue profundamente violada. Y los diseños contradictorios, esta es una variante que permea prácticamente todos los cambios, no solamente los reemplazos más drásticos, sino también las enmiendas constitucionales que se han dado entre el 78 y el presente. ¿Qué quiere decir? Bueno, que por un lado se expanden derechos, se establecen derechos individuales, derechos sociales, derechos civiles, derechos políticos, pero por el otro lado también se restringen ciertas facultades del Ejecutivo, se busca una nueva forma de ejercicio del poder, pero esto se da conjuntamente con un aumento notable de los poderes legislativos de los presidentes, al punto tal de que con el proceso de democratización, la presidencia en América Latina, los ejecutivos en América Latina, en la dimensión legislativa, no solamente no se han debilitado, sino que se han fortalecido. Y acá les muestro nada más parte de esta relación contradictoria. Esta es una línea de regresión entre el tiempo y los poderes de gobierno de los presidentes entre 1900 y 2014, que si bien el ajuste de la regresión no es muy bueno, pero muestra claramente cómo es una línea descendente, en tanto que si miramos lo que es los poderes legislativos, es una constante y sistemática tendencia al fortalecimiento de los presidentes, ¿sí? Y esto también generó dinámicas contradictorias en los procesos democráticos. Presidentes que eran más constreñidos, que rendían más cuentas, que tenían más supervisión legislativa, mayores controles judiciales en algunas áreas, pero que en otras podían operar de manera discrecional. Bien, ¿cómo colocamos al caso de Chile acá? Y este era un poco lo que quería llevar, porque me parece que resume un poquito toda esta discusión. El caso de Chile tiene, desde el punto de vista del origen, del contenido y de su posible implementación, elementos esperanzadores, elementos positivos que nos permiten pensar que puede convertirse en un nuevo paradigma, ¿sí? De cambio democratizante, ¿sí? Pero que enfrenta importantes desafíos que ponen signos de pregunta a algunas de estas esperanzas. En cuanto al origen, las características positivas, bueno, la activación de este proceso a través de un acuerdo multipartidario, con continuidad legal, con un cuerpo constituyente que se llama Convención Constitucional, que no tiene atributos soberanos, no puede intervenir en ninguno de los órganos ya constituidos, la aprobación de la Constitución por una mayoría calificada de 2/3, y un amplio proceso de participación popular, tanto por medio del voto como por vías no electorales dentro del proceso de elaboración de la Constitución. ¿Cuál es el desafío? Bueno, la capacidad de realizar acuerdos en todos los temas esenciales que va a tener que incluir la Constitución en un contexto de muy alta fragmentación política, de una profunda crisis de representación y donde hay muy poca capacidad organizativa para agregar preferencias en la Convención, más allá de los temas relacionados al estallido y que tienen un gran apoyo popular, es decir, fortalecimiento de los derechos sociales, mejoramiento de las pensiones, del sistema de salud, ¿sí? Pero después hay toda una serie de temas que no está claro cómo se van a forjar los acuerdos hoy en la Convención. Y dicho sea de paso, ya que se mencionó también hoy en este evento el tema de los independientes, aquí está muy claro el vaso medio lleno y verlo medio lleno o medio vacío con la gran participación de independientes que tiene esta convención, ¿sí? Por un lado, renuevan la política,
pero por el otro lado llevan a una fragmentación muy importante que en el momento de tomar decisiones colectivas no queda claro cómo van a poder articularse y cómo van a agregarse. En cuanto a los contenidos, bueno, es claro, nada más que analizando lo que fueron las demandas del estallido del 2019 y lo que ha sido hasta ahora el sondeo que se ha hecho de preferencias de los convencionales constituyentes, que hay tres temas muy claros que se relacionan a un diseño, como mencionaba antes, que tenemos evidencia que puede llevar a un cambio democratizador: expansión de derechos individuales, políticos y sociales, reducción de límites al poder de las mayorías legislativas, que este es un tópico muy caro al sistema democrático chileno, tal como quedó configurado después de la Constitución del 80, incluso con las reformas del 89, es decir, una gran cantidad de leyes que requieren aprobación por umbrales de mayoría calificada, leyes que en la mayor parte de las democracias se aprueban o por mayoría simple o, si acaso, cuando son leyes orgánicas, por mayoría absoluta. En el caso de Chile es una enorme cantidad de temas, desde educación, regulación de fuerzas de seguridad, que requieren todos umbrales de más del 50% del total de la Asamblea. Esto seguramente va a ser reformado, va a ser cambiado y es parte de un diseño aceptable. Y mayores constreñimientos al Poder Ejecutivo. Hay ideas acerca de pasar a un régimen parlamentario que probablemente no prosperen, o semipresidencial, que tiene más probabilidades, pero es probable, o yo creo que no va a funcionar, pero donde sí efectivamente se van a constreñir los importantes poderes que tiene el presidente en Chile, sobre todo en materia de iniciativa legislativa. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, evitar diseños incoherentes, frutos de una reacción extrema ante los legados institucionales, o en razón de los intercambios necesarios que van a tener que ocurrir para que se alcancen los consensos. ¿Qué me refiero con una reacción extrema? Esta va a ser una constitución en muchos aspectos para el futuro, pero es una constitución también de reacción hacia el pasado. Y esta reacción hacia el pasado tiene elementos positivos, pero si no hay un ejercicio de autorrestricción por parte de los convencionales, puede llevar a un exceso. Por ejemplo, hay numerosos convencionales constituyentes que abogan por la eliminación del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, desde la Constitución de Pinochet, era la mano larga del Ejecutivo para controlar a la legislatura y para cercenar derechos, a su vez. Es decir, contrario a lo que uno piensa que debería servir un Tribunal Constitucional. Y que no es la función que cumplió en promedio durante la democracia, pero sí tiene una mancha de legitimidad que lleva a esta reacción. ¿Sí? Y eso puede también llevar a un diseño que no es deseable, porque si se están fortaleciendo, se están expandiendo los derechos, tenemos que tener un Tribunal Constitucional acorde a esa expansión de derechos. Y evitar reformas que generan aprobación popular, pero que pudieran tener efectos dudosos o negativos sobre la representación. Por ejemplo, ha habido desde antes de que se presente, de que se active el proceso, antes de la elección, perdón, de abril de este año, propuestas para reducir el tamaño del Congreso, cuando, por ejemplo, Chile tiene hoy en día una Cámara de Diputados que está muy por debajo de lo que debería ser en tamaño para tener una representación adecuada. ¿Sí? Estas son medidas populistas que se ven bien en un contexto de crisis de representación. No digo que esto vaya a prosperar necesariamente, pero es importante que los convencionales ejerzan una actitud de autorrestricción en este punto, o adoptar reformas solamente desde el punto de vista posicional y simbólico, expandir derechos sociales sin jerarquía, sin establecer mecanismos más allá de su judiciabilidad, es decir, por ejemplo, establecer recursos administrativos, mandatos legales, etcétera, que sirven para que estos derechos puedan efectivamente implementarse y no queden como letra muerta. Y en cuanto a la implementación, los elementos positivos son el mantenimiento del pluralismo político y una sociedad civil diversa empoderada por el proceso constituyente. Creo que esta es la mejor garantía de que este proceso, por lo menos en el mediano plazo, va a seguir un buen curso. No hay posibilidad de que surja una fuerza hegemónica. Va a haber una incorporación de los movimientos sociales y de fuerzas sociales durante el proceso de elaboración, que va a ser una garantía importante para el cumplimiento de muchos de los derechos y mecanismos de participación que se van a establecer en la Constitución. Pero uno de los desafíos importantes es evitar una frustración excesiva de expectativas de cambio en el corto plazo. Claramente se está buscando cambiar un modelo político y económico, esto no va a ocurrir rápidamente. Mantener el equilibrio económico, hoy en día ya hay síntomas de
de inestabilidad económica en un país que estuvo acostumbrado a décadas de estabilidad, y evitar el crecimiento de la polarización política que, como lo pueden saber, habiendo leído las encuestas sobre la elección presidencial que se va a dar este domingo, los principales candidatos que van a pasar probablemente a la segunda vuelta es un candidato de extrema derecha y otro candidato de centro izquierda. No diría que es exactamente el caso de Perú, pero hay un clima de creciente polarización política. Finalmente, y para concluir, ¿cuáles serían las lecciones comparadas para resumir toda esta reflexión? Bueno, que el cambio constitucional puede ser una vía de profundización democrática, pero puede ser inoperante, ¿sí?, o transformarse en un mecanismo de autocratización. Me parece que esto es un punto muy importante de reflexionar en un contexto donde constantemente están surgiendo propuestas de cambio constitucional. Panamá mismo, desde la reforma del 2004, estableció la figura de la Asamblea Constituyente pensando en la posibilidad de un proceso de reemplazo. No ha ocurrido, una reforma que quedó abortada. En El Salvador se están proponiendo reformas. Es decir, hay constantemente en el debate público en América Latina un debate, y es importante tener en cuenta, me parece, este marco comparativo de análisis. Los cambios constitucionales democratizadores se asocian a elementos que en parte pueden ser diseñados, como son reglas electorales o de decisión inclusivas, y en parte dependen de condiciones políticas y sociales dadas. El pluralismo político y social no se puede manipular siempre a través de ingeniería, y a veces la ingeniería que se da es precisamente el reflejo de un contexto político y social que vino preestablecido. Y en la mejor de las circunstancias es fundamental tener en cuenta que el efecto democratizador de un cambio constitucional tiene impacto en el corto y en el mediano plazo, sobre todo mientras se mantienen los factores políticos y sociales que le dieron origen. En la mejor de las circunstancias, ¿sí?, lo que vamos a ver es que las constituciones, con todo a favor, con los elementos de origen, de contenido y de implementación, generan un impacto diferencial positivo sobre la democracia, pero esto no anula ni puede anular los elementos estructurales que siempre operan en el largo plazo, que tienen que ver con la desigualdad, con el nivel de crecimiento económico, ¿sí? Tenemos constituciones que fueron muy exitosas en su momento, como por ejemplo la Constitución de Kenia del 2010, y pasados 2 periodos eleccionarios entraron en un proceso de complicación. ¿Por qué? Bueno, porque muchos de los factores estructurales que estaban presentes, ¿sí?, nunca, desde el comienzo, nunca pudieron ser resueltos ni son fáciles de resolver. Divisiones étnicas, estados débiles, corrupción endémica, ¿sí? Y podemos mencionar también el caso de Túnez, cuyo proceso constituyente del 2014, diría yo, es ejemplar prácticamente en, si no todos, la gran mayoría de los elementos que enumeré. Pero también hay condiciones estructurales que no pudieron ser resueltas y no pueden ser resueltas en ningún caso muy rápidamente, y eso sigue operando a favor o en contra de la profundización de la democracia. Muchas gracias.